Muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, quiero compartir con ustedes en esta mañana el devocional y hemos estado estudiando muy juiciositos la armadura de la fe. Entonces vamos a nuestras Biblias a Efesios capítulo 6, más específicamente desde los versos 10 al 20. Lo voy a leer completo y luego nos vamos a enfocar en la reflexión de hoy de una de las piezas de la armadura de la fe. Entonces les recuerdo Efesios capítulo 6, versos del 10 al 20, dice así en la versión internacional. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Bueno, esta es una carta que Pablo escribe a su iglesia en Éfeso y lo hace desde la cárcel, por eso termina diciendo que él es un embajador en cadenas. ¿Y qué le recuerda a su iglesia? ¿Qué le recomienda a su iglesia? ¿Qué le exhorta a su iglesia? Les dice, estamos en guerra, tenemos una batalla espiritual que libramos diariamente. Y por eso recomiendo, dice Pablo, se pongan la armadura de la fe, la armadura de Dios. Esto se encuentra, lo acabamos de leer en Efesios capítulo 6, versos del 10 al 20. Y la armadura tiene diferentes elementos. Hoy vamos a hablar específicamente en el versículo 16 de el escudo de la fe. Ahí es donde nos vamos a enfocar en nuestro estudio. El versículo 16 dice, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Entonces, ¿de qué se trata este escudo de la fe? ¿O a qué hace alusión? Porque Pablo está tomando la imagen de un soldado romano y de esto está haciendo una reflexión espiritual para todos nosotros. Y ya vamos entonces por el escudo. El escudo al cual se refiere Pablo no es el que de pronto nos podemos imaginar, posiblemente un escudo pequeño, redondo, para los que les gustan los cómics tipo Capitán América. No, ese no es el escudo. El escudo al cual hace alusión Pablo es un escudo largo, un poquito no muy ancho, es un escudo grande, las medidas son 2 pies por 4 pies o 60 centímetros por 1 metro punto 21 centímetros. Entonces tiene una forma rectangular, es larga, es hecha de madera, nos dicen los estudiosos que está recubierto en piel, está recubierto en cuero, y si el soldado quiere se puede esconder detrás de ese escudo. Cubre entonces todo el cuerpo, puede cubrir todo el cuerpo. El escudo de la fe que debe cubrir, que debe hacer parte de toda mi vida. Pero también tiene una particularidad este escudo,
y es que es un escudo diseñado para interconectarse con otros escudos. Entonces cubre el cuerpo del soldado, se interconecta con otros escudos para formar un gran muro, una gran barrera. Este es un detalle importante, esto de interconectarse con otros soldados, porque por supuesto en esta lucha, en esta batalla espiritual, no podemos librarla solos. Tenemos que hacerlo en conjunto con los demás hermanos en la fe y cada uno haciendo bien su parte, cada uno preparando bien su escudo. ¿Y por qué digo preparando bien su escudo? Porque el escudo, según nos dice la lectura, o específicamente nos hace énfasis en que el escudo está diseñado, el escudo de la fe está diseñado para apagar las flechas del maligno, todas las flechas del maligno. Entonces les decía que el escudo se prepara. Como estamos hablando de flechas, como estamos hablando de dardos, dice la versión Reina Valera del 60, dardos encendidos del maligno. Es decir, eran flechas que vienen encendidas de fuego a dar contra el escudo. Entonces, para preparar bien este escudo, nos dicen los estudiosos, los soldados tenían que mojar el escudo, tenían que mojarlo con agua para que efectivamente cuando venga la flecha dé contra el escudo, no encienda en fuego el escudo, sino que al contrario el agua apague el fuego del dardo, el fuego de la flecha. Por eso decía que requiere de preparación. Bueno, todos estos elementos requieren de preparación. El ponerse el cinturón, el ponerse bien el calzado, el preparar el escudo, más adelante vamos a estudiar del casco, la espada, todos estos elementos requieren de preparación, de previsión. Es decir, saber que estamos en guerra, saber y conocer muy bien al enemigo, cuáles son sus tácticas. En este caso les decía específicamente, Pablo hace alusión a los dardos encendidos. Entonces, si sabemos que vienen los dardos encendidos, preparamos bien el escudo. A eso me refiero con preparar el escudo. No se sale a la guerra sin estar bien preparado. No se sale a la guerra sin estar previamente avisado. No se sale a la guerra sin los implementos adecuados y sin saber la estrategia del enemigo. Entonces hablemos de eso, las flechas encendidas, como dice la versión internacional, los dardos de fuego. Les recuerdo, estamos estudiando Efesios capítulo 6, la armadura de la fe, la armadura de Dios. Pablo nos dice, pónganse toda la armadura de Dios para hacer frente a las artimañas del diablo, del enemigo. Y nos recuerda en el versículo 16, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. ¿Cuáles son entonces estas flechas? ¿Cuáles son entonces estos dardos de fuego? Podemos decir lo siguiente, quisiera mencionarle algunos de los dardos de fuego del enemigo. Uno de ellos, la mentira. El enemigo, recuerde, es el padre de las mentiras. El enemigo de Dios es el padre de las mentiras. Miente. Mientras que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, sabemos que Dios es verdad. Jesucristo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo no nos miente a nosotros, pero el enemigo constantemente nos miente. Así que hay que prepararnos para las mentiras que nos dice el enemigo. Las mentiras de las cuales nosotros nos convencemos pueden ser muchas. No soy bueno, no sirvo, no doy la talla,
soy incapaz, las cosas no me salen bien, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El enemigo, el padre de las mentiras. El segundo dardo, hay muchos, solo les voy a dar una lista corta de 6, 7 punticos. El segundo dardo es el orgullo. El orgullo, el enemigo, recordemos en la historia, quiso ser como Dios. El enemigo de Dios se rebeló contra Dios, quiso ser mayor que Dios. Por eso lo suyo es el orgullo. El orgullo hace parte del dardo del enemigo que puede lanzar para que en nuestras vidas nos envanezcamos, nos llenemos de gloria, nos envanezcamos mucho y muy por encima, por supuesto, de Dios, de nuestra fe, de sus principios, de los principios del cristiano. No es malo, a propósito, sentirse orgulloso de haber hecho bien una tarea, pero sí es malo celebrar el orgullo como lo mayor, lo más grande, lo máximo a lo cual uno puede pretender. La Biblia dice que el Señor exalta al que se humilla y humilla al que se exalta a sí mismo. Por eso los cristianos mantenemos nuestro ego muy sujeto y muy sometido a Dios para que no se nos suba el orgullo, para que no se nos salga el ego de las manos, nos sometemos a Dios y aceptamos situaciones duras, difíciles, que nos van planchando el ego, que nos van puliendo el orgullo, porque no queremos envanecernos, porque no queremos que la gloria siempre sea para nosotros o darnos a nosotros únicamente honra, gloria y honor. Todo eso le pertenece a Dios. Otro de los dardos de fuego, bueno, los he agrupado en un solo punto: el sexo, el poder y el dinero. Y esto es para el mundo sin temor de Dios uno de sus más grandes metas, uno de sus más grandes objetivos. Es decir, lo más importante es alcanzar mucho poder, mucho dinero y por supuesto cualquier cantidad de desórdenes en el área sexual. Todo lo que sea sexo fuera del matrimonio, por supuesto que la Biblia lo llama pecado y lo condena como pecado. Pero el enemigo hace que esto sea lo más importante en la vida del ser humano, que el ser humano gire en torno a su área sexual, que el ser humano solo pretenda más y más poder, que el ser humano solo desee más y más dinero, bienes materiales. Y claro, cuando se tiene, se quiere más, muy por encima de honrar a Dios, de amar a Dios con cada una de estas cosas, porque uno puede honrar a Dios con su área sexual, por supuesto, uno puede honrar a Dios cuando tiene influencia, autoridad, uno puede honrar a Dios con sus recursos materiales. Pero el enemigo quiere que todo esto sea para mi beneficio, para mi honra, para mi gloria y para yo exaltarme cada vez más y por supuesto olvidarme y hacer a Dios a un lado. Entonces, dentro de los dardos de fuego que puede lanzar el enemigo es dar más de esto o el querer inclinar a la persona a no sentirse satisfecha por no tener suficiente. Entonces, hay que estar muy atento a los dardos del enemigo. El cuarto es la desconfianza en Dios. Estamos hablando en Efesios capítulo 6 sobre la armadura de Dios y sobre el escudo de la fe. Y el escudo de la fe para resistir los ataques del enemigo. Y uno de los ataques del enemigo se llama la desconfianza en Dios. El enemigo nos lleva a tener duda en Dios, a creer que Dios nos miente, a pensar y a querer vivir en desconfianza con Dios. ¿A qué me refiero específicamente? Hay un pasaje muy importante que vale la pena estudiarlo, repasarlo mucho, y es Génesis capítulo 3.
aquel pasaje donde se nos habla, se nos enseña el momento en que el pecado entró al paraíso. Me refiero a la historia de Adán y de Eva. Y hay una frasecita que es muy delicada, muy grave, que utiliza el enemigo en su presentación de serpiente en medio del jardín, hablando con Eva. Le dice, ¿de veras Dios les dijo? Génesis capítulo 3, en el primer versículo, dice el enemigo, ¿de veras Dios les dijo? Es decir, pone a Eva, pone a Adán a dudar sobre Dios, a dudar sobre su bondad, a dudar sobre su amor, sobre su cuidado, sobre su misericordia. Les decía, uno de los dardos del enemigo, una de las flechas ardientes que puede lanzar al enemigo es duda en Dios, desconfianza en Dios. Y nosotros podemos empezar a desconfiar en Dios. ¿Será que Dios sí quiere mi bien? ¿Será que Dios sí me va a cuidar? ¿Será que Dios sí me va a levantar? ¿Será que Dios sí me va a respaldar? Por supuesto, cuando estamos tratando de hacer las cosas que agradan a Dios. Y siembra duda en general de todo. Todo lo que pretendemos hacer bien, cuando queremos caminar como a Dios agrada, cuando queremos obedecer aún, el Señor nos pone a dudar y nos hace dudar de nuestros mayores, de nuestros padres, de aquellas figuras que el Señor ha puesto delante nuestro para bendición de nuestras vidas. Nos hace dudar de nuestros líderes. Otro dardo del enemigo es la esclavitud al pecado. En Cristo sabemos que somos libres del pecado. Cristo nos da libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. Nos ayuda a superar las consecuencias del pecado, nos ayuda a limpiar nuestra mente, nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos, nos enseña a confesar pecado y a querer madurar cada día más. Pero el enemigo nos quiere esclavizar y nos quiere volver a hacer caer y nos lanza dardos para que nos esclavicemos y una vez esclavos al pecado generemos una deuda al pecado siendo libres en Jesucristo. Pero la mentira está ahí y siendo libres el enemigo nos quiere hacer creer que somos esclavos y nos muestra el camino hacia la esclavitud y nos quiere hacer echar atrás. Entonces, este es otro dardo. Hemos hablado de la mentira, hemos hablado del orgullo, hemos hablado de lo que es sexo, poder y dinero, hemos hablado de la desconfianza en Dios, hemos hablado de la esclavitud al pecado. 5 dardos que puede lanzar el enemigo. Les decía, esta no es una lista exhaustiva, pero nos pone a pensar y por supuesto, como hemos pretendido durante estas reflexiones en la palabra de Dios, en la armadura de la fe, en la armadura de Dios de Efesios 6, pues a meditar en qué podemos hacer al respecto. Estamos en guerra, nos dice Pablo. La lucha es espiritual. Tenemos que prepararnos. Tenemos que usar el escudo, tenemos que usar la coraza, tenemos que usar el calzado, tenemos que usar el cinturón, tenemos que prepararnos con la espada, tenemos que estar listos con el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque el enemigo lanza dardos. Lo está haciendo constantemente, lo está haciendo sin previo aviso. No es, viene un dardo, alístese, no. Es cuando menos lo esperamos. Posiblemente cuando mejor estemos es cuando más dardos recibimos. Porque seguramente, pues cuando el soldado está en el piso, pues ya está vencido. Pero el que resiste, el que es fuerte, el que lucha,
el que no se deja vencer, el que no quiere ceder terreno, el que está unido a otros en la batalla. A ese es al que más duro seguramente el enemigo quiere atacar para hacer caer. Más dardos, tengo otros más: el desánimo, el desespero, el miedo, el desánimo, el desespero, los temores. Estos son dardos del enemigo y ahí hay que fortalecer la fe en Jesucristo. Recordemos aquella historia en la que los discípulos estaban en la Galilea y vino una tormenta y movió el barco donde ellos estaban, y todos ellos muertos del susto, literalmente paniqueados. Y Jesucristo dormía. Levantan al maestro, el maestro reprende la tormenta y luego los exhorta a ellos. Así nos pasa, nos llenamos de miedo. Miedo sobre todo al futuro. ¿Qué será de mí? ¿Qué pasará conmigo? ¿Será que soy capaz? ¿Será que sí seré lo suficientemente bueno para? Y bueno, cualquier cantidad de temores hacia adelante nos genera miedo. Pero el Señor nos dice: no teman, no teman, que yo he vencido al mundo, no teman, yo he vencido al maligno, no teman, yo puedo calmar la tormenta. Otro dardo, un último dardo, les decía, hay muchos más: la pereza por la palabra de Dios. Este es importante y lo recordaba precisamente porque en estos días en pastoral con un discípulo, como siempre hago preguntas en la pastoral, específicamente les digo: ¿y cómo estás con el estudio de la palabra de Dios? Y el discípulo, muy honesto, me decía: mal, he bajado la guardia, he dejado mi buen hábito de estudio. Bueno, y pues ahí confesó su pecado. Y como siempre les exhorto a todos: pilas, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque una estrategia del enemigo es eso, es distraernos. Y hoy en día sí que hay muchas cosas para distraernos. Nos distraemos con el programa, nos podemos distraer con la vida social, con el gimnasio, el club, con cualquier infinidad de cosas que uno se puede distraer. Y sí es bueno hacer deporte, sí es bueno tener tiempo de ocio, sí es bueno tener su hobby, pero importante, importantísimo, el estudio de la palabra de Dios. Recordemos, y esto es algo que siempre lo tengo yo presente: Jesucristo resistió y venció al enemigo en el desierto. Busque Lucas capítulo 4, léalo en su tiempo libre. La historia nos dice que Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el mismísimo diablo. Y a todos les digo: ni usted ni yo somos tan importantes como para ser tentados por el diablo. Seguramente tendremos enviados por el enemigo, espíritus malignos que vendrán a fastidiarnos la vida. Y eso ha sido muy duro. Los que hemos experimentado esa lucha espiritual tan de frente. Imagínese lo que vivió Jesucristo, quien fue tentado por el mismísimo enemigo de Dios. Fue tentado en el desierto, pero les decía, lo resistió y lo venció. ¿Cómo lo hizo? Viene el punto importante: con la palabra de Dios. Y Jesucristo no tenía un rollo a la mano para decir: espera un momentico, abro y leo qué dice. No, porque Él tenía todo memorizado, porque Él lo había estudiado. Y así pasa. Lo que nosotros guardamos en la mente, lo que nosotros guardamos en el corazón, lo que repasamos, lo que estudiamos, lo que memorizamos, lo que recitamos, lo que leemos y releemos de la palabra de Dios, eso nos queda guardado. Y en el día malo, en el día difícil, en el día de tentación, en el día de prueba, en el día de aflicción, podemos resistir al enemigo.
porque tenemos algo en la mente, algo en el corazón, así como lo hizo Jesucristo. Y Jesucristo resistió al enemigo, y el enemigo le decía una cosa y el Señor Jesucristo le respondía con la palabra de Dios, y el enemigo le trataba de meter cuentos y el Señor con la palabra de Dios, hasta que lo mandó a volar y lo mandó lejos, porque Jesucristo estaba firme en la palabra de Dios. Entonces, dardos que utiliza el enemigo para hacer daño a nuestra fe, para hacer daño a nuestra vida. Hablamos de la pereza de la palabra de Dios, hablamos del desánimo, el miedo, hablamos de la esclavitud al pecado, la desconfianza en Dios, sexo, poder y dinero, el orgullo, la mentira. Dardos. Por eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos el escudo de la fe, con el cual podemos apagar las flechas, los dardos encendidos del maligno. Efesios capítulo 6, versículo 16. Hoy estamos enfocados es en esa pieza de la armadura de la fe. Entonces concluyamos con lo siguiente. Primero, Dios es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Él, dice la palabra de Dios, es nuestro escudo. Y si quiere, haga una búsqueda. Tantos salmos que hablan: el Señor es mi escudo, el Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza. En Él me puedo yo refugiar. Él es nuestro escudo. Busquémoslo. Creamos que Él nos protege. Dejemos que Él nos proteja. Segundo, mi deber es confiar en Dios. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios, como lo dice y nos lo recuerda el Salmo 115, del 9 al 11, dice así: Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Los que temen a Jehová, confíen en Jehová. Él es su ayuda y Él es su escudo. Confiemos en Dios, confiemos en Jehová. Él es nuestro escudo. Y lo tercero, muy importante, juntemos los escudos para protegernos los unos a los otros. Les decía que los escudos a los cuales hace alusión, o el escudo al cual hace alusión Pablo en este pasaje, es uno que se puede interconectar con otros escudos. Para mí es una imagen muy importante y no quisiera dejar de mencionarla en la conclusión. La unidad de los consiervos en esta lucha, en esta guerra, es importantísima. Juntos, cuidándonos los unos a los otros, juntos, cuidando las familias, juntos, cuidando a los hijos, juntos, cuidando las iglesias. Pablo, hablando de este tema tan importante de la unidad, en el mismo libro de Efesios, capítulo 6, les voy a leer algo que ya mencioné, versos 18 al 20. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta, perseveren en oración por todos los santos, oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que proclame valerosamente como debo hacerlo. Oren por mí, dice Pablo. Oren por los santos. Eso es interconectar los escudos. Protejámonos los unos a los otros. Confiemos en Dios y que Él sea nuestro escudo. Les invito a que hagamos una corta oración para que concluyamos nuestro tiempo devocional. Padre Dios, Padre bueno, Padre de misericordia, gracias porque tú eres nuestro escudo. Enséñanos a confiar cada vez más en ti. Perdónanos por desconfiar en ti. Y prepáranos, Señor. Prepáranos porque el enemigo no descansa y está lanzando constantemente dardos. Así que llévanos, Señor, a ser fuertes, a preparar el escudo, a levantar el escudo, a refugiarnos detrás del escudo.
y también en unidad y en hermandad con mis hermanos en la fe, a resistir el día malo, a cuidarnos los unos a los otros, a proteger hogares, a proteger nuestras iglesias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro escudo, y gracias porque podemos elevar oraciones los unos por los otros, como nos enseña y nos recuerda Pablo. Oren por mí, oremos por nuestros líderes, oren por los santos, oremos por los miembros de la iglesia, oremos los unos por los otros. Gracias, Señor, por darnos el escudo de la fe, con el cual podemos resistir, Señor, al enemigo. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos por este día, y te pedimos que sigas con nosotros. En el dulce nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, que pasen un feliz resto de semana.